En esta presentación vamos a dar continuación a la segunda parte de los cocos gram positivos. En la primera parte nos habíamos concentrado en las generalidades de cocos gram positivos y nos centramos en la familia Micrococcacea, particularmente en el género de interés médico que es el género Staphylococcus. Por lo tanto, en esta segunda parte vamos a estudiar lo relacionado a la familia Streptococcaceae y el género de mayor interés en esta familia es el género Streptococcus. Al igual que habíamos hecho con los estafilococos, vamos a ir viendo las diferentes especies que forman parte del género Streptococcus. En primer lugar, veamos cuáles son las características que tienen en común todos los estreptococos. Por supuesto, la forma de la célula bacteriana esférica, la tinción de Gram, son todos Gram positivos, y la disposición de las células que se presentan en forma de cadenas o en pares, especialmente cuando la bacteria crece en medios líquidos. Habíamos mencionado también en la parte de generalidades que para discriminar la familia Micrococcacea de la familia Streptococcaceae nos basamos en una enzima que es la catalasa y habíamos ya mencionado anteriormente que los estreptococos son todos catalasa negativa. También, por otro lado, otra característica de los estreptococos es que son anaerobios facultativos. Otra característica propia del género Streptococcus es que estas bacterias tienen requerimientos nutricionales complejos. ¿Qué significa esto? Que para poder recuperar la bacteria de las muestras clínicas de pacientes, en el laboratorio necesitamos contar con el agregado en los medios de cultivo de suplementos nutricionales, como ser, por ejemplo, la sangre. De allí que un medio de cultivo ideal para recuperar los estreptococos es el medio conocido como agar sangre, que podemos ver en la imagen. Y otra utilidad muy importante del agar sangre, aparte del aporte rico de nutrientes que permite el desarrollo de los estreptococos en este medio de cultivo, es el hecho de que los estreptococos van a actuar de diferentes maneras sobre los glóbulos rojos presentes en el medio de cultivo. Esto vamos a ver en breve. ¿Qué nos permite esto? De acuerdo al tipo de interacción que tienen cada especie de estreptococos ante los glóbulos rojos, nos orienta hacia qué grupo de estreptococos estamos enfrentándonos. Otro requerimiento especial que tienen los estreptococos es en cuanto a la atmósfera de incubación. Necesitan un ambiente con una concentración de anhídrido carbónico ligeramente superior al contenido atmosférico. Se denomina un ambiente capnófilo en el cual la concentración del anhídrido carbónico debe ser de alrededor del 10%. Ustedes recordarán que cuando hablábamos de la clasificación de los estafilococos, habíamos mencionado en la primera parte de esta clase que para clasificarlos nos basamos principalmente en la producción de una enzima que es la coagulasa. Entonces, agrupamos a los estafilococos en dos principales grupos: los llamados estafilococos coagulasa positiva, que son los que se consideran verdaderamente patógenos, como el Staphylococcus aureus, y los denominados estafilococos coagulasa negativa, que se consideran oportunistas, es decir, no patógenos. En cuanto a la clasificación del género Streptococcus, esta es un poco más compleja. Como podemos ver en esta diapositiva, para la clasificación de los estreptococos, es decir, para distinguir o discriminar las diferentes especies de estreptococos,
Nos basamos en tres categorías o tres propiedades. En primer lugar, las propiedades hemolíticas, en base a cómo van a actuar sobre los glóbulos rojos, sobre los hematíes. En segundo lugar, lo que se denominan los serogrupos de Lanzfield. Y en tercer lugar, en base a las propiedades o reacciones bioquímicas que tienen lugar por la acción de la bacteria sobre diferentes sustratos. Veamos en primer lugar la clasificación en base a las propiedades hemolíticas. ¿Cómo vamos a ver estas propiedades hemolíticas? Como habíamos mencionado previamente, necesitamos en el laboratorio contar con este medio de cultivo que es el agar sangre, el que nos va a poder facilitar el observar de qué manera actúan las especies o las diferentes especies de estreptococos sobre los glóbulos rojos. ¿Y a qué se debe esta acción? A que los estreptococos tienen la capacidad de producir una hemolicina, que es la que se va a encargar de degradar los hematíes. Pero cada especie de estreptococo produce una hemolicina diferente. Algunas de estas hemolicinas van a degradar totalmente o van a hemolizar totalmente los glóbulos rojos, en tanto que otras hemolicinas van a producir una lisis parcial, dando entonces un aspecto diferente en el medio de cultivo, que es lo que estamos viendo en esta diapositiva. En base entonces al patrón de hemólisis podemos encontrar tres grupos de estreptococos. Los denominados estreptococos beta hemolíticos, que van a producir una hemolicina que produce una lisis completa de los hematíes, en el que la hemoglobina es degradada completamente. Y en el medio de cultivo, en el agar sangre, entonces se observa que el medio queda prácticamente transparente, una zona totalmente clara, que es donde en la imagen estamos observando, donde está escrito grupo A. Y vamos a ver cómo se correlaciona el patrón de hemólisis con también los grupos de estreptococos. Pero para que tengan una idea, esa coloración o esa decoloración en realidad en la que la sangre ha quedado prácticamente totalmente degradada, es una hemólisis completa o llamada también beta hemólisis. Otro grupo de estreptococos van a producir una hemolicina que produce una lisis parcial o incompleta, y es la hemólisis que se denomina alfa, y son los estreptococos alfa hemolíticos. Como la hemólisis es incompleta, la hemoglobina se degrada hasta biliverdina, quedando entonces, como su nombre lo indica, un color verde en el agar sangre. Y un tercer grupo de estreptococos que en realidad son no hemolíticos. Se denomina gamma hemólisis, pero en realidad se refiere a la ausencia de hemolicina. Entonces, en conclusión, hemólisis completa, beta hemólisis, o grupo de los estreptococos beta hemolíticos. Segundo grupo, hemólisis incompleta o alfa hemólisis, el grupo de los estreptococos alfa hemolíticos. Tercer grupo, sin hemólisis, sin hemolicina, los denominados estreptococos gamma hemolíticos. El segundo esquema de clasificación que habíamos mencionado es el de la cero agrupación o denominados serogrupos de Lanzfield. Veamos en qué consiste esta clasificación. En 1933, dos científicos, Hitchcock y Rebecca Lanzfield, determinaron que los estreptococos beta hemolíticos podían agruparse en base a un polisacárido de la pared celular que se denomina polisacárido C,
Este polisacárido es un antígeno de pared específico para cada grupo de estreptococos beta hemolíticos. Hacemos este énfasis por el hecho de que esta clasificación solamente puede aplicarse a los estreptococos que producen beta hemolicina. No se aplica para los estreptococos alfa hemolíticos. Y en base a este polisacárido C, que es un aminoazúcar, el cual varía entre las diferentes especies de estreptococos beta hemolíticos, se pudieron agrupar en los serogrupos que se designan con letras que van de la A hasta la H y de la K hasta la B, entre los cuales los de principal importancia médica se encuentran en los grupos A, B, C, F y G de Lancefield. Actualmente hablamos entonces de los grupos de Lancefield cuando nos referimos a los estreptococos beta hemolíticos. Entonces podemos determinar que un estreptococo corresponde al grupo A de Lancefield o un estreptococo beta hemolítico del grupo B de Lancefield o un estreptococo beta hemolítico del grupo C de Lancefield y así sucesivamente. ¿Y cómo se determina a qué serogrupo corresponde? Principalmente en base a reacciones de aglutinación como la que vemos en esta diapositiva. En la parte inferior podemos ver un panel en el cual se ha realizado la aglutinación mezclando una cepa bacteriana, una bacteria aislada o recuperada de un paciente, se mezcla con los reactivos que corresponden a los diferentes grupos de Lancefield. Y lo que tenemos que detectar es en cuál de los grupos o con cuál de los grupos se produce aglutinación. Y en esta imagen podemos observar que la aglutinación se produce solo en el pocillo correspondiente al grupo A. Observamos pequeños grumos de color azul o celeste sobre un fondo más claro, en tanto que en los otros pocillos, para los otros grupos, la suspensión es homogénea. Se observa un color azul celeste homogéneo. Entonces, de acuerdo a esta aglutinación, esta bacteria que estamos estudiando corresponde al grupo A de Lancefield. A continuación vamos a ver cómo se correlacionan las diferentes especies de estreptococos beta hemolíticos con los diferentes grupos de Lancefield. Y así tenemos que para los diferentes grupos existen especies que son representativas. Y así en esta tabla podemos observar que para el grupo A la especie representativa es Streptococcus pyogenes. Para el grupo B es Streptococcus agalactiae. Para el grupo C y G la especie representativa es Streptococcus dysgalactiae. Para el grupo D es Streptococcus bovis. Si bien este es su nombre antiguo, hace unos años se ha cambiado y el nombre actual es Streptococcus galloliticus. Mencionamos aquí su nombre antiguo porque tal vez en alguna bibliografía, en algún texto, pueden encontrar el nombre antiguo. Y una característica que tiene este Streptococcus galloliticus es que, si bien ocasionalmente es beta hemolítico y por ese motivo se agrupó entre los grupos de Lancefield, sin embargo también puede ser alfa hemolítico o no producir hemólisis. A partir de ahora vamos a ir estudiando entonces las principales especies de importancia médica, empezando con los estreptococos beta hemolíticos. Y en este caso hablaremos de Streptococcus pyogenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A. Esta bacteria puede encontrarse como parte de la microbiota en la mucosa del hombre, ya sea en la boca, fosas nasales, uretra, vagina, intestino, y ocasionan diversas enfermedades.
Si bien la enfermedad más frecuente asociada a Streptococcus pyogenes es la faringitis, ya que de todas las causas bacterianas de faringitis, Streptococcus pyogenes representa el 95% de esas causas. Sin embargo, ha saltado a la fama y es muy temida por el hecho de ser conocida como la bacteria come carne, ya que puede ocasionar cuadros muy graves de infección en piel y tejidos blandos como cuadros de mionecrosis. Streptococcus pyogenes es particularmente virulento por el hecho de que está dotado de una gran batería de factores de virulencia, tales como por ejemplo la proteína M. Esta es una proteína que se proyecta desde la pared celular hasta la membrana celular de la bacteria y le otorga la capacidad de resistir la fagocitosis por polimorfos nucleares al inhibir la vía alterna de activación del complemento. Se ha comprobado que las variantes de Streptococcus pyogenes que carecen de proteína M no son virulentas. Por otro lado, esta bacteria produce ciertas enzimas como las streptocinasas que actúan como fibrinolisinas, degradando la fibrina y permiten de esta manera que la bacteria escape a los coágulos que se producen en los tejidos dañados por el microorganismo, facilitando su diseminación en los tejidos. También produce desoxirribonucleasas que al degradar el ADN tienen el mismo mecanismo de acción que las streptocinasas. Se ha visto también que producen hialuronidasas que al destruir el ácido hialurónico también facilitan la diseminación del microorganismo. Como habíamos visto, Streptococcus pyogenes es un estreptococo beta hemolítico, por lo cual produce hemolicinas de dos tipos, denominadas streptolicina O y streptolicina S. De estas, la más importante es la streptolicina O por el hecho de que es antigénica. Y en las infecciones ocasionadas por Streptococcus pyogenes se producen anticuerpos dirigidos contra la streptolicina O. Estos anticuerpos son denominados anti-streptolicina O. Se conocen con las siglas ASO o ASTO y se utilizan para el diagnóstico de las infecciones ocasionadas por Streptococcus pyogenes. En el laboratorio entonces podemos hacer el dosaje de ASTO o anti-streptolicina O para determinar si un paciente está sufriendo una infección por esta bacteria. Y también Streptococcus pyogenes es capaz de producir exotoxinas, como por ejemplo la toxina eritrogénica, que es la responsable de cuadros tales como el shock tóxico y también la fiebre escarlatina que vamos a ver posteriormente. Mediante todos estos factores de virulencia que hemos mencionado es que Streptococcus pyogenes puede producir una gran diversidad de enfermedades que son las que tenemos representadas en esta imagen, como ustedes pueden observar. La más frecuente tal vez es la faringoamigdalitis. También puede producir cuadros de impétigo similares a los que habíamos visto en Staphylococcus aureus, cuadros de escarlatina, erisipela, celulitis, fiebre reumática y glomerulonefritis. Iremos mencionando los aspectos más importantes, más relevantes de cada una de estas entidades clínicas. Y en primer lugar, vamos a hablar sobre los cuadros de faringitis, porque como hemos mencionado, entre todas las infecciones ocasionadas por esta bacteria, los casos de faringitis son los más frecuentes. Es importante mencionar que las faringitis pueden ser ocasionadas tanto por virus como por bacterias, y de todos los casos de faringitis, la mayor frecuencia es debida a virus. Pero entre las causas bacterianas ya habíamos dicho previamente que
Streptococcus pyogenes causa el 95% de los casos. ¿Cómo inicia la infección de la faringe esta bacteria? Se adhiere inicialmente al epitelio de la faringe mediante su ácido lipoteicoico. Los casos se ven con mayor frecuencia en niños con edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. Inicia con dolor de garganta y fiebre y puede haber adenopatía regional en la mayoría de los casos. Es decir, los ganglios de la región van a presentarse inflamados y dolorosos al tacto. Estos casos pueden ser autolimitados. ¿Qué significa esto? Que la faringitis puede terminar en forma espontánea sin recibir algún tratamiento, pero lo ideal es realizar el cultivo y proporcionar el tratamiento antimicrobiano adecuado en caso de que se confirme que la faringitis es causada por Streptococcus pyogenes. En diapositivas posteriores vamos a explicar por qué esto es tan importante. Como mencionamos, las faringitis pueden ser también causadas por virus. Si no hacemos el cultivo de la secreción faríngea, del exudado faríngeo que se produce en los casos de Streptococcus pyogenes, si no realizamos el cultivo de esa muestra, de esa secreción faríngea, no podemos determinar si la causa es viral o bacteriana. Necesitamos realizar el cultivo para poder determinar si es una causa bacteriana y si esa bacteria es Streptococcus pyogenes. Y en caso de confirmar que se trata de una faringitis por esta bacteria, proporcionar el tratamiento antimicrobiano adecuado. Vamos a explicar posteriormente por qué es tan importante este hecho. En esta diapositiva podemos observar la presentación característica de las faringoamigdalitis ocasionadas por este estreptococo. Vemos hacia la izquierda el enrojecimiento de la faringe y la presencia de petequias en el paladar. Las petequias son esos puntitos de color rojizo y hacia la derecha podemos observar sobre las amígdalas unas placas blanquecino amarillentas que son las placas de pus, características entonces de esta entidad clínica. Para realizar el diagnóstico, entonces, en primer lugar tenemos la presentación clínica, que como ya hemos mencionado, es importante realizar la diferenciación de las faringitis víricas. Podemos realizar el diagnóstico microbiológico mediante diferentes técnicas. Existen los llamados test rápidos que permiten detectar el Streptococcus pyogenes en una muestra de hisopado de la faringe, pero tienen baja sensibilidad, entre un 70 y 85%. Por ese motivo, el cultivo es el método microbiológico de elección para la detección de Streptococcus pyogenes como causa de la faringitis. Y también se pueden hacer métodos serológicos, es decir, buscar en el suero del paciente los anticuerpos anti-streptolicina o también llamados ASTO que se generan durante la infección. Si bien los cuadros de faringitis estreptocóxica pueden ser considerados más bien benignos, en ciertas ocasiones pueden tener complicaciones o secuelas. Uno de ellos es la escarlatina. Esta entidad clínica es debido a que la bacteria o la cepa que estuvo produciendo la faringitis puede inducir la producción de una exotoxina denominada exotoxina pirógena, la cual es responsable de la aparición de un exantema eritematoso difuso que se manifiesta aproximadamente al segundo día luego de iniciarse la manifestación clínica de la faringitis. Este exantema generalmente aparece inicialmente en la parte superior del tronco y luego se disemina por las extremidades.
desapareciendo aproximadamente entre el quinto al séptimo día. Y está asociado principalmente a infecciones faringias por Streptococcus pyogenes, pero también puede verse en casos secundarios a infección en otros sitios, como puede ser heridas o también en los casos de sepsis puerperal. Otro grupo de cuadros clínicos ocasionados por el Streptococcus pyogenes son los llamados piodermas o infecciones de la piel, entre ellos el impétigo, que ya habíamos mencionado también entre los cuadros clínicos ocasionados por Staphylococcus aureus. Cuando hablamos de impétigo ocasionado por Streptococcus pyogenes, entonces podemos denominarlo impétigo estreptocócico para diferenciarlo del ocasionado por Staphylococcus aureus que habíamos denominado impétigo estafilocócico. El cuadro de impétigo entonces puede ser ocasionado tanto por Streptococcus pyogenes como por Staphylococcus aureus y en ocasiones pueden estar ambas bacterias al mismo tiempo. Recordemos la manifestación clínica del impétigo. Habíamos mencionado que inicia con pequeñas vesículas que pueden abrirse y luego se cubren de una costra que contiene un líquido pardo amarillento similar a la miel, de ahí el nombre de costras melicéricas, y que se adhieren fuertemente a la piel. También habíamos mencionado que la presentación clínica del impétigo es generalmente en el rostro como lesiones únicas alrededor de la boca y que en ocasiones pueden ser lesiones múltiples debido a la autoinoculación que se produce el mismo paciente al rascarse y tocarse otros sitios de la piel. Otra infección que afecta a la piel producida por Streptococcus pyogenes es la erisipela. En este caso, la infección ya es un poco más profunda, ya que va a afectar la dermis y el tejido subcutáneo. Hay dolor localizado e inflamación que se manifiesta por el color rojizo, como podemos observar en la imagen hacia la derecha, en las mejillas de un niño, y hacia la izquierda, afectando una gran extensión de la piel del rostro de esta paciente. Y se presenta principalmente en niños pequeños y también en personas de edad avanzada. Puede afectar el rostro, como vemos en estas imágenes, como también frecuentemente se observa la lesión en las extremidades inferiores, especialmente en individuos que tienen problemas de circulación. La lesión hace que la piel tenga un aspecto brillante y sobreelevado, como podemos observar en la imagen. En esta diapositiva podemos ver otras imágenes donde podemos notar la placa eritematosa bien demarcada que le otorga a la piel ese color y ese aspecto rojo brillante, y a la palpación inclusive se siente caliente. Otra infección aún más grave que puede afectar a la piel y el tejido subcutáneo es la llamada fascitis necrotizante por estreptococos del grupo A o gangrena estreptocóxica, que afecta a la zona profunda del tejido subcutáneo y se extiende a través de las fascias, llegando a producir una destrucción rápida y extensa de los músculos y del tejido adiposo. Esta rápida destrucción es lo que le dio a la bacteria el nombre de bacteria come carne. Pero ¿cómo produce el Streptococcus pyogenes estos cuadros? Esta bacteria puede ingresar a la profundidad del tejido a partir de algún corte o traumatismo. También, por ejemplo, por quemaduras o por heridas quirúrgicas infectadas. Se inicia generalmente con una celulitis y luego aparece la gangrena, que puede progresar rápidamente
con compromiso sistémico y falla multiorgánica, llegando a ocasionar incluso la muerte del paciente, por lo cual se requiere un tratamiento médico precoz si queremos salvar la vida del individuo. Además del tratamiento con antibióticos, se debe realizar también el desbridamiento quirúrgico, que consiste en la remoción quirúrgicamente del tejido infectado. Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar la virulencia de esta bacteria, cómo puede llegar a producir una destrucción extensa y profunda de los tejidos afectados. Hasta aquí hemos estado describiendo las infecciones supurativas ocasionadas por Streptococcus pyogenes, es decir, aquellos cuadros clínicos debidos a la acción directa de la bacteria sobre el huésped. Sin embargo, existen también otras enfermedades que son debidas a una acción indirecta de la bacteria, y ahí es donde interviene lo que habíamos mencionado previamente cuando hablábamos de la faringitis, de la importancia de aplicar un tratamiento adecuado cuando se confirma una faringitis por Streptococcus pyogenes. Y la razón es justamente para evitar estas secuelas o enfermedades post-estreptocóxicas que veremos en qué consisten. Estas complicaciones no supurativas o también llamadas enfermedades post-estreptocóxicas son dos: la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda. Como su nombre lo indica, enfermedades post-estreptocóxicas están señalando que se presentan después de una infección aguda por Streptococcus pyogenes. Cuando el paciente se curó de la infección, pueden aparecer estas enfermedades, sobre todo en aquellos individuos que no han recibido un tratamiento antibiótico adecuado. Significa que estas entidades clínicas no son ocasionadas por el efecto directo de la bacteria sobre el huésped, sino que más bien representan respuestas de hipersensibilidad que vamos a ir estudiando con detalle en cada caso. La fiebre reumática asociada a Streptococcus pyogenes es una enfermedad inflamatoria generalizada y aguda. Generalizada porque va a producir una fuerte inflamación en diferentes sitios, principalmente en las articulaciones y el corazón, seguido también por afectación de los ojos, de la piel, de los nervios y del cerebro. Esta enfermedad se ve asociada principalmente con los cuadros de faringitis estreptocócica previa y no así con infecciones de la piel, como vamos a ver que sí ocurre con la otra enfermedad postestreptocócica, que es la glomerulonefritis. Entonces, en el caso concreto de la fiebre reumática, esta se va a manifestar entre 2 a 5 semanas después de que el paciente ha sufrido un cuadro de faringitis estreptocócica. Como habíamos mencionado previamente, la base de esta enfermedad, que es una enfermedad que afecta al tejido conectivo, se trata de una reacción de hipersensibilidad. Lo que ocurre es que cuando tiene lugar la infección activa por la bacteria, es decir, durante el curso de la faringitis, se generan anticuerpos que están dirigidos contra antígenos de la membrana celular de la bacteria. Estos anticuerpos muestran reacción cruzada con los antígenos del tejido conectivo humano, y es esta acción de los anticuerpos sobre el tejido conectivo la que da lugar a las lesiones que ocasionan la enfermedad. Las principales manifestaciones entonces son, como habíamos mencionado, sobre el corazón va a producir lo que se denomina una pancarditis porque afecta tanto miocardio como endocardio y pericardio. Poliartritis afecta varias articulaciones y tiene un patrón migratorio, es decir, va cambiando
la afectación de las articulaciones. Aparecen una y luego aparece otra articulación afectada y puede ir desde artralgias hasta artritis. También pueden aparecer nódulos subcutáneos como una manifestación de la enfermedad. La segunda enfermedad post-estreptocóxica es la glomerulonefritis aguda, que como su nombre lo indica, se trata de una enfermedad inflamatoria del glomérulo renal. En este caso, la enfermedad se puede observar como secuela tanto de las faringitis como de las infecciones cutáneas, a diferencia de lo que habíamos visto para la fiebre reumática, que se ve asociada exclusivamente con cuadros de faringitis. En este caso, la glomerulonefritis entonces puede aparecer 10 días después de haberse producido un cuadro de faringitis por Streptococcus pyogenes o 3 semanas después de una infección cutánea. Al igual que habíamos visto en la fiebre reumática, las lesiones o los daños que se producen en los glomérulos son debidos a la formación de inmunocomplejos, es decir, unión de antígeno-anticuerpo. Estos inmunocomplejos se van a depositar sobre la membrana del glomérulo y está formado por componentes del complemento, properdina y también las inmunoglobulinas. Estos inmunocomplejos, al depositarse sobre la membrana del glomérulo, van produciendo el daño que se manifiesta con edema, hipertensión, hematuria, presencia de hematíes en la orina y proteinuria, presencia de proteína en la orina. En ciertas ocasiones el daño puede no ser muy severo, el paciente puede recuperarse, pero también puede llegar a ocurrir en algunos pacientes la pérdida irreparable de la función renal. ¿Cómo realizamos el diagnóstico laboratorial de Streptococcus pyogenes o estreptococo del grupo A? Las muestras que podemos estudiar son secreciones, ya sean secreciones purulentas de abscesos o también secreción faríngea cuando se trata de una faringoamigdalitis, líquidos biológicos varios, muestras de tejido, biopsia de tejidos, como por ejemplo las obtenidas por desbridación de cuadros de fascitis o gangrena estreptocóxica. Y estas muestras vamos a cultivarlas en un medio nutritivo, como ya habíamos mencionado anteriormente, que es, por ejemplo, el agar sangre de carnero. Las siglas que vemos en la imagen, ASC, significan agar sangre de carnero. Esto nos va a permitir la búsqueda de colonias beta hemolíticas, como la que vemos en la imagen, que nos van a orientar hacia la presencia del Streptococcus pyogenes. ¿Cómo confirmamos si se trata de esta bacteria? Mediante un test que realizamos en el laboratorio frente a un antibiótico que se llama bacitracina, ante el cual el único estreptococo que es sensible es el estreptococo del grupo A o Streptococcus pyogenes. Entonces, si obtenemos el crecimiento o el desarrollo en el agar sangre de colonias beta hemolíticas y el test de la bacitracina nos indica que es una bacteria sensible, podemos concluir que se trata de Streptococcus pyogenes. Habíamos mencionado también que existen métodos rápidos o test rápidos que obvian el cultivo y que podemos realizar directamente a partir de una muestra de hisopado faríngeo, ya sea por métodos inmunocromatográficos como el que vemos en la imagen o también por técnicas de aglutinación. Pero también habíamos mencionado que estos métodos no tienen muy buena sensibilidad, por lo cual siempre es preferible el cultivo. En los casos de las enfermedades post-estreptocóxicas como son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda, lo que podemos hacer para el diagnóstico, como la bacteria ya no está presente causando la infección, como ya habíamos mencionado, entonces podemos detectar los anticuerpos anti-streptolicina o también conocidos con la sigla ASTO.
En esta imagen podemos observar con mayor detalle el test de sensibilidad a la bacitracina. Hacia la izquierda vemos una placa con el medio de cultivo del agar sangre y el desarrollo en él de las colonias beta hemolíticas del estreptococo del grupo A. Podemos observar el detalle de la beta hemólisis, la hemólisis completa, el halo claro que queda alrededor de las colonias. A partir de estas colonias vamos a realizar el test de sensibilidad a la bacitracina, que es el que observamos hacia la derecha. El disco, un disco de papel impregnado con el antibiótico, se coloca sobre la superficie de un agar sangre en el cual se ha cultivado la bacteria. Y como podemos observar en la imagen, cuando la bacteria presenta sensibilidad al antibiótico, se forma un halo de inhibición, que es el que está circundando el disco de papel, y esto entonces es indicativo de que la bacteria se trata de Streptococcus pyogenes. El siguiente estreptococo beta hemolítico de interés médico es el Streptococcus agalactiae, que pertenece al grupo B de Lancefield, por lo cual también se lo conoce como estreptococo del grupo B. Esta bacteria forma parte de la microbiota normal tanto del tracto genital como intestinal humano. Se ha visto que entre el 5 a 35% de las mujeres embarazadas se encuentran colonizadas por esta bacteria. Esta colonización puede ser transitoria, crónica o intermitente. Y esto es muy importante porque ¿por qué hacemos énfasis en el hecho de que se ha encontrado en mujeres embarazadas? Y es porque el principal problema con esta bacteria radica en el hecho de que puede ser transmitida de la madre al hijo, ya sea previamente, ya in útero o durante el parto. Tal es así que en la década del 70 en los Estados Unidos, esta bacteria fue responsable de las infecciones perinatales bacterianas más severas. Representa entonces el principal agente etiológico de sepsis y meningitis neonatal. La enfermedad aparece entre 1 a 4 niños de cada 1000 nacidos vivos, pero no solo afecta a recién nacidos, también puede ocasionar infecciones graves en adultos. Pero como ya habíamos mencionado, la principal importancia de esta bacteria radica en el hecho de las infecciones neonatales que puede ocasionar, que pueden poner inclusive en riesgo la vida del recién nacido. Y se ha visto que existen ciertos factores de riesgo en la madre que pueden predisponer a la adquisición de la infección neonatal. Y estos factores de riesgo son la bacteriuria por estreptococo del grupo B durante el embarazo actual. Bacteriuria significa la presencia de la bacteria en la orina. Que haya tenido previamente hijos recién nacidos con infección por estreptococo del grupo B. La existencia de un parto prematuro o parto pretérmino con edad gestacional menor a las 37 semanas. Y la ruptura prematura de membranas, mayor o igual a 18 horas, porque esta ruptura prematura de la membrana amniótica facilita que la bacteria pueda ascender desde la colonización vaginal hasta el feto y que pueda diseminarse fácilmente por esta vía. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las infecciones neonatales, se ha visto que estas pueden tener un inicio precoz o un inicio tardío. Hablamos entonces de enfermedad de comienzo precoz cuando se manifiesta en niños menores de 7 días de vida y enfermedad de comienzo tardío cuando ésta se manifiesta en niños que tienen una edad entre 7 días de vida a 3 meses. En la enfermedad neonatal precoz, la infección se adquiere
intraútero o durante el parto y se presenta generalmente como una enfermedad fulminante y multisistémica que aparece mayormente en los primeros 3 días de vida, caracterizada por bacteriemia, neumonía o meningitis. Esta bacteriemia o septicemia producida por el estreptococo del grupo B es inespecífica, es decir, que no se la puede diferenciar de la septicemia producida por otras bacterias. Los niños que sufren meningitis por estreptococo del grupo B pueden tener secuelas neurológicas severas, en tanto que la enfermedad tardía, como ya habíamos mencionado, aparece después del 7º día de vida y hasta el 3er mes de vida. Y su origen también es diferente al de la enfermedad precoz, porque el origen de la infección en la enfermedad tardía es exógeno. Eso significa que puede ser a partir del contacto con la madre o también con otros niños, por ejemplo. La manifestación predominante es la bacteriemia con meningitis, y en estos niños que han sufrido meningitis, las complicaciones neurológicas son también más frecuentes. Pueden afectar entre el 25 al 50% de los niños que han tenido este cuadro. A fin de prevenir o evitar estas enfermedades tan graves en los recién nacidos, el Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, emitió ciertas recomendaciones en el año 2002. Estas recomendaciones son que se debe efectuar el screening prenatal universal durante las semanas 35 a 37 de gestación. ¿En qué consiste esto? En buscar si la madre está colonizada en vagina por la bacteria, por el estreptococo del grupo B, haciendo cultivos del contenido vaginal de las embarazadas ya prácticamente hacia el final de la gestación, es decir, entre las semanas 35 a 37. Y si se detecta que la madre está colonizada, que la mujer está colonizada, se debe administrar ampicilina durante el parto para prevenir la infección del recién nacido. Hoy en día, también en nuestro país, es esto lo que se realiza. Se realiza la búsqueda de colonización vaginal y también colonización anal de las embarazadas durante esa edad gestacional. Y como habíamos mencionado previamente, Streptococcus agalactiae no solo afecta a los recién nacidos, sino que también puede producir infecciones en adultos, tales como infecciones urinarias o infecciones inclusive más graves como la bacteriemia y sus complicaciones, endocarditis, celulitis, fascitis y abscesos intraabdominales. Estos cuadros clínicos se observan sobre todo en individuos de edad avanzada, en tanto que en inmunodeprimidos las infecciones pueden ser aún más severas, tales como neumonías y meningitis. Y otras infecciones menos frecuentes ocasionadas por esta bacteria son artritis y cuadros de osteomielitis. Finalizamos así el estudio de los estreptococos beta hemolíticos. A continuación vamos a estudiar los principales estreptococos alfa hemolíticos de importancia médica. Recordemos que este es el otro grupo de estreptococos basados en las propiedades hemolíticas y producen una hemólisis parcial, lo que produce esa coloración verdosa en los medios de cultivo con sangre, como el agar sangre, que es lo que observamos en esta imagen. Y entre los estreptococos alfa hemolíticos, una de las especies de mayor importancia es Streptococcus pneumoniae, y esto se debe a su particular virulencia, que radica en el hecho de que es un coco gram positivo capsulado. Como todo estreptococo, puede disponerse las células formando cadenas cortas, pero en la mayoría de los casos se encuentran formando pares o diplococos. Y una característica también especial en Streptococcus pneumoniae es que
Estas células bacterianas no son perfectamente esféricas, sino que son ligeramente ovaladas, como podemos ver en la imagen en la parte superior a la derecha. Streptococcus pneumoniae es un patógeno que coloniza la bucofaringe. Por lo tanto, pueden presentarse individuos portadores sanos que entre los adultos el porcentaje de portación puede oscilar entre el 5 al 10%, en tanto que esta portación se ha visto que es mayor en los niños, entre los cuales podemos tener portadores entre el 20 al 40%. Desde esta localización de bucofaringe, la bacteria puede ser capaz de diseminarse a los pulmones, los senos paranasales y el oído medio, y también es capaz de llegar al torrente circulatorio y a través de la sangre puede diseminarse hasta sitios muy alejados como por ejemplo el cerebro. Por lo tanto, esta bacteria que vamos a ver que tiene unos factores de virulencia muy especiales a través de los cuales puede ser capaz de causar neumonía adquirida en la comunidad, sepsis y meningitis. En esta imagen podemos ver una fotografía microscópica de la presentación de la cápsula en Streptococcus pneumoniae. Podemos observar las células bacterianas esféricas, en algunos casos en pares y en algunos casos en cadenas cortas, y alrededor un halo claro que está dado por la cápsula. Esta estructura entonces que estamos mencionando repetidamente representa el principal factor de virulencia en esta bacteria y es de naturaleza polisacárida. Puede tener variaciones entre una cepa de Streptococcus pneumoniae y otra, lo cual da lugar a que se haya clasificado a Streptococcus pneumoniae en serotipos de acuerdo al tipo de antígeno capsular presente. Se conocen alrededor de 90 serotipos, pero de estos, entre 10 a 15 son los que con mayor frecuencia causan infecciones invasivas en humanos y son los que tenemos listados en esta diapositiva. Los más frecuentes entonces causantes de infecciones invasivas son los serotipos 14, 5, 1, 7F, 6B, 3, 19A, 6A, 23F, 19F, 9B, 18C y 12F. Vamos a ver más adelante por qué es tan importante conocer cuál es el serotipo al que corresponde el Streptococcus pneumoniae que está causando una infección invasiva. Los factores de virulencia, entonces, de los cuales está dotada esta bacteria son, en primer lugar, como ya habíamos mencionado anteriormente, de especial importancia la cápsula polisacárida, porque le permite evadir la fagocitosis. Se ha visto que las cepas de Streptococcus pneumoniae que carecen de cápsula no son virulentas. Por otro lado, es capaz de producir una serie de enzimas que le facilitan la invasión en los tejidos, tales como la neumolicina O, que es una proteína que también inhibe la fagocitosis y además detiene el movimiento ciliar, facilitando entonces que la bacteria pueda adherirse a la mucosa del tracto respiratorio. También presenta una autolicina, que es una enzima responsable de la lisis de los mismos neumococos. El nombre común de Streptococcus pneumoniae es neumococo y con esta lisis se produce la dispersión de esta neumolicina que mencionamos anteriormente. Además, puede producir proteasas capaces de degradar inmunoglobulina A, G y M, permitiéndole a la bacteria evadir la respuesta inmune. Y además también puede producir neuraminidasas
que atacan glicoproteínas y glicolípidos de la membrana celular, facilitando aún más la invasión a los tejidos. Estos factores de virulencia le permiten a la bacteria ocasionar diferentes patologías que podemos agruparlas en aquellas que ocurren por la diseminación directa de la bacteria desde la nasofaringe y que van a ser cuadros de sinusitis, otitis media, mastoiditis y también neumonía. Y aquellos que ocurren a partir de la diseminación a través de la sangre, que pueden ser meningitis, endocarditis, artritis, osteomielitis y peritonitis. La mayor incidencia de la enfermedad por Streptococcus pneumoniae se ve sobre todo en niños y ancianos. Como el mismo nombre de la bacteria lo indica, una de las principales patologías que ocasiona es la neumonía, llamada también neumonía lobar, porque afecta principalmente los lóbulos inferiores de los pulmones y se presenta el paciente con tos, fatiga, fiebre elevada, escalofríos, sudoración y taquipnea. Esta tos generalmente es una tos con catarro y el esputo o catarro tiene también un aspecto con abundante reacción inflamatoria, puede ser también sanguinolento o de color herrumbroso. Además, en el 10 a 20% de los casos, la bacteria puede pasar de este foco pulmonar a la sangre, produciéndose entonces un cuadro de bacteriemia. El diagnóstico de la neumonía lo vamos a realizar, por supuesto, a partir de la clínica que presenta el paciente, con auxiliares de diagnóstico como las imágenes radiológicas que van a orientarnos hacia el diagnóstico de la neumonía y por el aislamiento en el laboratorio de la bacteria a partir de muestras tales como esputo o catarro, secreciones traqueales. También podemos recuperarla de la sangre cuando el paciente cursa con una bacteriemia y en ocasiones también se produce un derrame pleural en los cuadros de neumonía. En esos casos se puede obtener por punción y aspiración el líquido pleural y cultivarlo también para obtener la bacteria. Una vez que esta bacteria ha desarrollado en los medios iniciales de cultivo, como vemos en la imagen, en un agar sangre, obtenemos colonias verdosas, o sea, alfa hemolíticas. Para confirmar si se trata de Streptococcus pneumoniae, se recurre a una prueba de sensibilidad a una sustancia denominada optoquina, que actúa como si fuese un antibiótico, si bien no es propiamente un antibiótico. Y el único de los estreptococos alfa hemolíticos que presenta sensibilidad a la optoquina es Streptococcus pneumoniae. Como podemos ver en la imagen, alrededor del disco de papel que tiene impregnada esta sustancia, la optoquina, se produce una ausencia de crecimiento alrededor del disco, lo cual nos indica que la bacteria es sensible a esta sustancia y corresponde entonces a Streptococcus pneumoniae. Otras infecciones que, como hemos visto, pueden producirse por contigüidad a partir de la presencia de la bacteria en la cavidad bucofaringea son los cuadros de otitis media aguda y sinusitis, que generalmente se presentan posteriormente a una infección viral de las vías respiratorias. En cuanto a la infección del oído medio, denominado otitis media, esta afecta fundamentalmente a niños pequeños, es decir, se ve con mayor frecuencia en niños pequeños, en tanto que los cuadros de sinusitis bacteriana pueden registrarse a cualquier edad. Una de las infecciones más graves, más severas que puede ocasionar Streptococcus pneumoniae son los cuadros de meningitis, constituyéndose esta bacteria en el agente etiológico más frecuente o más común en las meningitis de adultos, niños pequeños y lactantes.
La meningitis bacteriana aguda es una urgencia médica, ya que se encuentra en alto riesgo la vida del paciente. La presentación clínica de esta entidad es la siguiente. El paciente se presenta con cefalea intensa, fiebre elevada, signos meningios tales como la rigidez de nuca y los llamados signos de Kerning y Brusinski que vamos a explicar a continuación. Hay signos de disfunción cerebral tales como confusión mental, cuadros de delirio. Hay compromiso de la conciencia que va desde la letargia hasta puede llegar a entrar en coma. Hay náuseas, vómitos intensos, escalofríos, debilidad, mialgias, fotofobia, parálisis de los nervios craneanos y pueden presentarse también convulsiones en el 40% de los casos. El signo de Brusinski es un indicador de irritación meningia que se evidencia cuando al intentar flexionar el cuello del paciente se flexionan también automáticamente las rodillas y la cadera debido a la rigidez severa del cuello que presenta. En tanto que en el signo de Kerning, la irritación meningia se evidencia cuando, estando el paciente en posición de decúbito supino y con las caderas flexionadas, el mismo es incapaz de extender las rodillas sin dolor. En cuanto al diagnóstico laboratorial de las meningitis, necesitamos obtener previamente por punción lumbar una muestra del líquido cefalorraquídeo del paciente, el cual vamos a someter a las técnicas de cultivo microbiológico como de las que hemos hablado con anterioridad. Pero existen también métodos rápidos, tales como la detección de antígenos, como por ejemplo por aglutinación con partículas de látex, que en cuestión de minutos pueden darnos la identidad del microorganismo que está causando la meningitis. Como hemos mencionado, esto es de gran necesidad conocer con la mayor rapidez posible cuál es el agente etiológico involucrado para poder dar el tratamiento oportuno, ya que una demora en el tiempo del tratamiento puede ocasionar la muerte del paciente. De igual manera, el hemograma puede aportarnos información en el hecho de que puede indicarnos que se trata de una infección de causa bacteriana y también podemos obtener o aislar la bacteria a partir de los llamados hemocultivos, que significa cultivo de muestras de sangre, teniendo en cuenta que en muchos casos las meningitis cursan también al mismo tiempo con bacteriemia, es decir, con presencia de la bacteria en la sangre. ¿Y podrían prevenirse estas infecciones y enfermedades tan graves ocasionadas por Streptococcus pneumoniae? Y afortunadamente sí. Afortunadamente disponemos de vacunas que nos permiten prevenir o evitar las enfermedades neumocócicas graves que son la neumonía y la meningitis. Desde el año 2018 disponemos en Paraguay de la llamada vacuna PCV13. Estas siglas PCV significan vacuna neumocóxica conjugada y que se aplica dentro de lo que es el esquema obligatorio básico de vacuna de la infancia del Ministerio de Salud con dosis a los 2, 4 y 12 meses. Y se denomina PCV13 porque contiene 13 de los serotipos más frecuentes que ocasionan las enfermedades graves. Y estos serotipos son los que están listados en la diapositiva, basados en el polisacárido capsular purificado. De ahí es que habíamos mencionado por qué es importante conocer cuáles son los serotipos que se encuentran ocasionando infecciones o enfermedades graves, para poder saber cuál vacuna es la que tenemos que utilizar. Esta PCV13 entonces está destinada para los niños, pero tenemos también una vacuna destinada para adultos, que es la llamada vacuna antineumocóxica 23 valente y contiene 23 serotipos que son los que están citados en la diapositiva,
y que se destina esta vacuna especialmente a individuos adultos con ciertas enfermedades de riesgo, como ser pacientes cardíacos, asmáticos y personas de la tercera edad. El siguiente grupo de estreptococos del que vamos a hablar es el de los denominados Streptococcus viridans. Y aquí, como podemos notar, estamos mencionando que se denominan grupo viridans, es decir, que viridans no es una especie, sino un grupo que abarca varias especies. Vamos a hablar de eso a continuación. Lo que es importante tener en cuenta de este grupo de estreptococos es que tienen escaso poder patógeno. De hecho, pueden ser considerados oportunistas, ya que forman parte de la microbiota normal de la piel, de orofaringe, tracto gastrointestinal, uretral y vaginal. Y si bien tienen escaso poder patógeno, sin embargo, una de las entidades clínicas más importantes que causan son casos de endocarditis bacteriana, que como sabemos son cuadros clínicos muy severos. ¿Cómo puede una bacteria sin poder patógeno ocasionar un cuadro tan severo como una endocarditis bacteriana? Vamos a ver en las siguientes diapositivas de qué manera se produce. Y algo que es importante para identificar a este grupo de estreptococos es el hecho de que son también alfa-hemolíticos, al igual que los Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, como hemos visto, Streptococcus pneumoniae se identifica por su sensibilidad a la autoquina, en tanto que el grupo de Streptococcus viridans presentan resistencia a esta sustancia, y eso nos permite hacer la diferenciación con respecto a Streptococcus pneumoniae. El grupo de los Streptococcus viridans entonces está conformado por numerosas especies que han sido clasificadas en 5 grupos principales que se denominan grupo Streptococcus mitis, grupo Streptococcus anginosus, grupo Streptococcus mutans, grupo Streptococcus salivarius y grupo Streptococcus galloliticus, cuyo nombre antiguo es Streptococcus bovis. Los estreptococos del grupo viridans ocasionan especialmente las endocarditis denominadas subagudas y se asientan sobre válvulas cardíacas previamente dañadas o con algún defecto, ya sea congénito o ocasionado por aterosclerosis, etc. ¿De qué manera ocurre esto? Ya que, como habíamos mencionado, esta es una bacteria que prácticamente carece de factores de virulencia. Un estado dentario deficiente es una puerta de entrada para esta bacteria. Como habíamos mencionado, forman parte de la microbiota normal orofaringia y muchas veces también están adheridas al esmalte dentario, ocasionando las caries dentarias. Para que se produzcan los cuadros de endocarditis, tienen que conjugarse 2 factores. Por un lado, el daño en la válvula, una válvula dañada o anormal, y por otro lado, el pasaje de la bacteria de la cavidad orofaringea a la sangre, que puede ocurrir por diferentes mecanismos. Por un lado, como habíamos mencionado, cuando existe un estado dentario deficiente, por ejemplo, caries dentarias profundas, que pueden ser la puerta de entrada de la bacteria a la sangre. Por otro lado, cuando ocurren procedimientos odontológicos agresivos, como ser extracciones dentarias. También se ha visto que existen bacteriemias transitorias luego de las comidas y el cepillado de dientes. El pasaje de la bacteria a la sangre va a facilitar entonces que la bacteria se encuentre con esta válvula dañada, se adhiera a esa válvula y empiece a multiplicarse en la misma, formando colonias bacterianas que son las que se denominan las vegetaciones.
Estas vegetaciones bacterianas que se van a ir formando sobre las válvulas dañadas van a inducir la aparición de inflamación, exudación, que a la vez forma como una barrera para que los antibióticos, que impide que los antibióticos actúen sobre las mismas bacterias, facilitando aún más su proliferación. Con el tiempo, este proceso puede derivar en una insuficiencia cardíaca y con una mortalidad que en el caso de los Streptococcus viridans oscila entre el 10 al 15%. El último grupo de cocos gram positivos del interés médico del que vamos a hablar es el que corresponde al género Enterococcus. Hasta hace pocas décadas atrás, estos cocos gram positivos, que forman también cadenas, estaban incluidos en el género Streptococcus. Sin embargo, estudios genéticos recientes determinaron que existen diferencias tan grandes en su genoma que hicieron que fuera reclasificado en un nuevo género que se denominó género Enterococcus. Cuando se encontraban en el género Streptococcus, estaban agrupados en el grupo D de Landsfield, debido a que tienen la particularidad de que ocasionalmente pueden producir beta-hemólisis, pero también pueden ser alfa-hemolíticos o sin hemólisis. A partir de 1984 es que se separan en un género diferente, que es el género Enterococcus, como habíamos mencionado, en el cual tenemos incluidas aproximadamente 2 especies asociadas a infecciones en humanos, siendo 2 las especies más importantes y que ocasionan la gran mayoría de las infecciones: la especie Enterococcus fecalis y la especie Enterococcus faecium. Los enterococos forman parte de la microbiota normal del tracto intestinal, de allí el nombre justamente de este género. Y aunque no poseen factores de virulencia, sin embargo son capaces de ocasionar infecciones potencialmente mortales debido a los siguientes factores. Por un lado, su capacidad de formar biopelículas o biofilm que les permite adherirse fuertemente a los tejidos que infectan, y por otro lado, naturalmente, este género presenta resistencia a una amplia gama de antimicrobianos. Y en adición a esto, en los últimos años han adquirido también resistencia a antibióticos muy importantes para el uso de infecciones, sobre todo en el ambiente hospitalario, como es la vancomicina. Y esto representa un problema muy importante en la génesis y en el tratamiento de las infecciones asociadas a la atención en salud, o también llamadas infecciones intrahospitalarias. Los enterococos se encuentran entonces entre las causas más comunes de infecciones asociadas a la atención en salud, conocidas también como infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales. Y esto sobre todo se ve en las unidades de cuidado intensivo. La transmisión en el ambiente hospitalario se ha visto que está facilitada sobre todo por las manos del personal de salud del hospital. ¿Cómo se adquieren las infecciones? Hay 2 vías, una vía endógena que se refiere a los enterococos que forman parte de la propia microbiota de los pacientes, pero estos enterococos son poco virulentos, no representan un problema muy importante. Lo que sí representa un problema importante es la vía de adquisición exógena, en la cual los enterococos presentan mayor resistencia a los factores ambientales, son capaces de colonizar e invadir con mayor facilidad los tejidos, van reemplazando a la microbiota normal, sobre todo en pacientes que tienen uso prolongado de antibióticos, y además tienen la capacidad de transferir plásmidos con factores de resistencia a los enterococos endógenos, de manera que la propia microbiota normal de los pacientes va siendo reemplazada por enterococos que tienen mayor resistencia a los antibióticos. ¿Y cuáles son las patologías que podemos encontrar ocasionadas por este grupo de bacterias? Tenemos las bacteriemias y las endocarditis.
Los enterococos que son capaces de pasar a la sangre y ocasionar bacteriemia puede ser debido a que se han diseminado desde una infección localizada en otros sitios, como por ejemplo en el tracto urinario, en el peritoneo o en heridas infectadas, o también representar una infección primaria de endocarditis. Las endocarditis ocasionadas por enterococos son muy graves debido a que, como hemos visto, esta bacteria presenta una resistencia a una amplia gama de antibióticos, de modo que el tratamiento con antibióticos resulta sumamente difícil. Ocasionan también infecciones intraabdominales y pélvicas, generalmente desde el foco intestinal en el cual los enterococos se encuentran como parte de la microbiota. Pueden contaminar e infectar también heridas quirúrgicas. Ocasionan infecciones urinarias, especialmente en pacientes de edad avanzada y sobre todo en aquellos que tienen sondas vesicales durante un periodo de tiempo prolongado y en los que tienen prostatitis. De igual manera, están asociados a otras bacterias en infecciones de las vías biliares y pueden ocasionar sepsis y meningitis neonatal, especialmente como infecciones intrahospitalarias.